Mientras se da todo este escándalo del grupo Wagner, la moneda de Rusia sigue cayendo. Ya están 86 por dólar, 86 rublos por dólar. Se ha debilitado bastante y es que obviamente ha generado muchísima desconfianza esta situación de cómo está la estabilidad de ese país. Ahora se piensa pues que es un país muy inestable, que en cualquier momento pudiera haber una revuelta o incluso una guerra civil. Y es que el mismo presidente Vladimir Putin menciona en su discurso que daba gracias a las tropas rusas por haber evitado una guerra civil. ¿Una guerra civil? Pues si nada más era una rebelión de un grupito chiquito de militares, de mercenarios, pero ellos mismos, Vladimir Putin, acaba de engrandecer el problema diciendo ¿una guerra civil? Esto de verdad que debe estar encendiendo las alertas internamente y sobre todo en la confianza del país para temas de negocios. El hecho de que caiga a 86 86 rublos por dólar, a pesar de todas las contramedidas que tienen para que la moneda no se les salga, porque sí que tienen muchas contramedidas para evitar que el rublo caiga. Mucha limitación a la hora, por ejemplo, de comprar dólares es casi imposible en Rusia, no pueden sacar mucho dinero, o sea, vamos, hay muchas limitantes internas para evitar que se les caiga la moneda. A pesar de eso, pues ahora ya se habla de 86. Y si contamos desde el 28 de junio del año pasado, 2022, ahorita, este es el peor momento, el peor número que han tenido en el valor de su moneda. Vladimir Putin envió un avión a los Estados Unidos tras la rebelión Wagner. ¿Por qué? Vladimir Putin habría enviado este avión a un país que, por cierto, tiene bloqueados todos los vuelos. Tienen que ser vuelos muy especiales para que Estados Unidos abra la posibilidad de que llegue un avión desde Rusia. Se informó por parte de Estados Unidos que ellos autorizaron un vuelo a Washington, específicamente de un avión ruso, para recoger a diplomáticos a pesar de la prohibición vigente para vuelos comerciales desde Rusia, y exigió la reciprocidad a cambio. O sea, exige Estados Unidos que entonces Rusia también le permita que haya vuelos para diplomáticos. El gobierno de Estados Unidos autorizó al gobierno ruso enviar este vuelo charter a Estados Unidos para llevar de vuelta a Rusia diplomáticos cuyos mandatos ya han expirado, según se declara a la prensa por parte del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. De momento no se sabe la cantidad de diplomáticos que habrían estado en este vuelo. A cambio de estas autorizaciones, esperamos que Rusia mantenga nuestro transporte de diplomáticos y carga para la embajada de Moscú, habrían dicho el vocero. Desde el 24 de febrero del 2022 hay una prohibición de entrada de aviones rusos al espacio aéreo de los Estados Unidos. Y también el contacto de los diplomáticos o del gobierno ruso con el gobierno de Estados Unidos son o están al mínimo, o sea, casi no se hablan. Vean ustedes cómo quedó esta casa a punto de derrumbarse. Esto sucedió en Chile. Tras un fuerte temporal en ese país, quedaron colgando. Hugo Cautivo, secretario regional ministerial de Obras Públicas, comentó que durante el frente del mal tiempo que azotó en estas regiones el pasado fin de semana cayeron entre 500 y 600 milímetros de agua. Impresionante la cantidad de agua, que de alguna forma, dice, u otra, terminaron transitando por cursos de agua como el mentado estero Batuco y que fueron socavando la ribera hasta llegar a algunas casas, como el caso de esta familia que, terminó la casita colgando de la orilla. La casa se mantenía haciendo equilibrio, un tercio de ella estaba prácticamente colgada y evidentemente ha sido complicado. Toda esta cantidad de agua ha estado generando problemas. Dice, la maquinaria pesada municipal está trabajando para contener el socavón en el estero Batuco en Yumbel, en Chile. Al ser una casa que no tiene cimientos, lograron moverla hacia atrás con maquinaria pesada, lograron mover la casita y salvarla de que acabara colapsando. Aseguran que la casa quedó casi intacta, aunque por ahora dicen no es habitable. Tienen que arrastrarla todavía más atrás para que no esté en la mera orilla. Tienen que dejarla mucho más fuera de peligro, digamos. Incluso están analizando en desarmar partes de la casa, llevarlas muchos metros más atrás y volverla a armar.
La casa fue levantada, se puso una viga de acero bajo ella y se arrastró contra la calle, aunque de momento, insisto, pues todavía están viendo hasta dónde la tienen que llevar para que no corra riesgo. También hubo muchas pérdidas de materiales para mucha gente, por eso ahora Chile está pensando en extender bonos para que puedan comprar enseres para las casas afectadas, mientras que también habrá subsidios para la reconstrucción de las casas afectadas. Sigue surgiendo más información del laboratorio de Wuhan en China respecto a lo que pasó con la pandemia. Un investigador asegura que China creó este problema, esta enfermedad, como un arma biológica y que la estuvo probando en diferentes especies. Xiao Xiao ha dado estos detalles. Él es o fue investigador del Instituto de Virología de Wuhan, el laboratorio sospechoso de esta situación. Llamado Xiao Xiao, habría estado dando estas revelaciones a un colega, quien fue posteriormente entrevistado por una bloguera y activista de derechos humanos de origen chino llamada Jennifer Zeng. El informe asegura que Chao entre marzo y abril de 2020 dio la bloguera que entrevistó a esta persona en 2021, en septiembre de 2021, bajo condición de anonimato, publicó las declaraciones apenas el miércoles en Twitter y en su página web. Durante la entrevista, el informante contó que Chao le dijo que en febrero del 2019 un superior le proporcionó 4 cepas de este coronavirus, recibiendo instrucciones de probar estas cepas y determinar cuál tenía mayor potencial para infectar múltiples especies, con especial énfasis a la infectividad humana. El investigador habría afirmado explícitamente que estas cepas eran de ingeniería artificial e incluso utilizó el término arma biológica para describirlas. El equipo de Shan Xiao hizo pruebas en ratones transgénicos con receptores AC2, humanos, monos y hurones, y las pruebas terminaron en mayo o junio del 2019, según ha informado esta persona. Esta es la ficha técnica de este científico directamente del laboratorio de Wuhan. Aquí vienen todos sus datos y la información de quién es Xiao Xiao. También otra cosa curiosa que reveló es que en los Juegos Mundiales Militares de 2019 en Wuhan desaparecieron varios de sus colegas, o sea, de los compañeros científicos de Xiao Xiao. Uno de los desaparecidos reveló que había sido enviado a los hoteles que alojaban atletas de diferentes países para comprobar las condiciones de salud o higiene. Pero Xiao dudaba que estas fueran las acciones. Más bien pensaba que estaban relacionadas a la investigación virológica y sugirió a su informante que estaban potencialmente implicados en la propagación del virus. O sea, militares y estas personas. Dice, lo mismo habría ocurrido en Xinjiang, la región en la que el régimen chino es acusado de violaciones de derechos humanos contra la minoría uigur. O sea que ahí habrían también soltado ese problema. El propio Xiao Xiao fue enviado a esa región en abril del 2020 y el motivo oficial era comprobar el estado de salud de los uigures encarcelados en campos de reeducación del régimen. Sin embargo, dice, dado que para realizar comprobaciones sanitarias no se necesita ser virólogo, el investigador dio a entender que lo enviaron ahí para propagar el virus y para observar cómo actuaba el virus en los humanos, según contó el informante en una entrevista que ya les comenté. Bueno, declaraciones durísimas esto que están sacando y que deben de tomarse en cuenta pues en toda la investigación, en lo que pasó, para determinar pues cuáles fueron las responsabilidades de este laboratorio y directamente pues de ese país, ¿verdad? Dice, las nuevas revelaciones llegan días después de que un informe desclasificado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijera que algunos científicos del laboratorio de Wuhan habían hecho ingeniería genética con el coronavirus y con otros similares al COVID-19. Dice, aunque agregó que no tenía información que indique que hayan hecho ese trabajo sobre el virus específico, sabía que había algo ahí, ¿no? Que había algo en el laboratorio según el informe de inteligencia, insisto, de Estados Unidos, y ahora sale esta información y así, pues bueno, ha ido escalando los reportes, lo que se sabe de esta situación. Así impresionante creo que esta revelación y bueno, pues vamos a otro reporte en unos momentos más. Sí, es muy importante para estos canales, específicamente este canal Independiente Información, que para que estemos aquí todos los días, pues que tú nos eches la mano con una manita para arriba, suscribiéndote, todo eso ayuda mucho a poder seguir con esta información, con el tema internacional, con lo que está pasando en el mundo. Así que pues bueno, agradezco a los que nos apoyan. Fuerte abrazo y nos vemos en un momento más.